Érase una vez un joven pastor llamado David, que creció en los campos de Belén cuidando ovejas. No era el más fuerte ni el más alto de su familia, pero tenía algo especial, un corazón que amaba a Dios más que cualquier otra cosa. Cuando nadie lo veía, en medio de las colinas, David tocaba su arpa y cantaba alabanzas al Señor. Le hablaba como a un amigo, confiándole sus miedos y alegrías. Dios veía su corazón sincero y lo eligió para algo mucho más grande de lo que David hubiera imaginado. A pesar de que comenzó su vida como un simple pastor, Dios lo escogió para ser el rey de Israel. Pero David no era como los otros reyes, que solo pensaban en el poder y la riqueza. Desde el primer día en que gobernó, tuvo un deseo en su corazón. Quería que Dios estuviera en el centro de su nación. Sabía que, en tiempos pasados, cuando el pueblo de Israel tenía el arca del pacto con ellos, Dios los guiaba, protegía y bendecía. Pero el arca había sido olvidada durante mucho tiempo, dejada en casa de un hombre llamado Abinadab, en una ciudad lejana llamada Kiriat Jearim. David soñaba con traer el arca a Jerusalén, la capital de Israel, para que todo el pueblo pudiera adorar a Dios juntos. Así que un día, lleno de emoción, David reunió a 30.000 hombres y organizó una gran procesión para trasladar el arca a su nueva casa. La noticia se esparció rápidamente por todo Israel y la gente se preparó para la gran celebración. En las calles, los niños corrían con entusiasmo. Los ancianos recordaban los tiempos en que el arca estaba en medio del pueblo, y los músicos afinaban sus instrumentos. Todo estaba listo para un día inolvidable. El gran día llegó. Con música, danzas y alegría, los hombres de David colocaron el arca en un carro nuevo, tirado por bueyes, y comenzaron la marcha. El sonido de arpas, panderos, liras y trompetas llenaba el aire. David, vestido con su túnica real, caminaba con los ojos brillantes de emoción. Todo parecía perfecto, y David estaba seguro de que Dios estaba complacido con lo que estaban haciendo. Pero algo inesperado estaba por suceder, hasta que un día, en medio del camino, los bueyes que transportaban el arca tropezaron. El carro se sacudió peligrosamente y parecía que el arca iba a caer al suelo. Uno de los hombres que guiaban el carro, llamado Uzá, reaccionó instintivamente y extendió su mano para sujetarla. Pero en cuanto sus dedos tocaron el arca, algo increíble sucedió. Cayó muerto en el acto. El júbilo de la celebración se convirtió en un silencio aterrador. Todos quedaron paralizados, incapaces de comprender lo que había ocurrido. David sintió como su corazón se hundía en su pecho. ¿Por qué pasó esto?, se preguntó con angustia. ¿No estaba haciendo lo correcto al traer el arca a Jerusalén? ¿Por qué Dios permitió que esto ocurriera en medio de la adoración y la alegría? Con miedo y confusión, David decidió que ya no llevaría el arca a Jerusalén. No quería correr más riesgos. En cambio, la dejó en la casa de un hombre llamado Obed-Edom y regresó a su palacio con el corazón pesado. Durante los siguientes 3 meses, David reflexionó sobre lo que había sucedido. Algo dentro de él le decía que debía haber hecho algo mal. Tal vez no estaba obedeciendo las instrucciones de Dios sobre cómo debía ser transportada el arca. Con el tiempo, comenzaron a llegar noticias sorprendentes desde la casa de Obed-Edom. Desde el momento en que el arca llegó a su hogar, su familia fue grandemente bendecida. Sus campos dieron cosechas abundantes, su ganado creció sano y fuerte, y su casa se llenó de alegría. Esto hizo que David entendiera algo muy importante. El problema no era el arca, sino la forma en que la habían tratado. Entonces David volvió a leer la ley de Moisés y descubrió lo que antes no había tomado en cuenta. Dios había dado instrucciones claras. El arca no debía ser transportada en un carro, sino llevada en los hombros de los sacerdotes, usando varas de madera insertadas en sus anillos de oro. David comprendió que no había seguido el orden de Dios y por eso las cosas habían salido mal.
Y por eso, David decidió hacer las cosas de la manera correcta. Esta vez, en lugar de usar un carro, llamó a los sacerdotes y levitas para que cargaran el arca sobre sus hombros, como Dios lo había mandado. No quería cometer el mismo error otra vez. Esta vez, no solo estaba emocionado, sino también lleno de respeto y reverencia. La procesión comenzó de nuevo. Mientras los sacerdotes llevaban el arca, David y todo el pueblo avanzaban con gran alegría. Pero había algo especial en David. Él no solo caminaba con el arca, sino que también danzaba con todas sus fuerzas delante de Dios. No le importaba lo que otros pensaran. Él solo quería expresar su amor y gratitud a Dios con todo su corazón. Cada 6 pasos que daban, David ordenaba que ofrecieran un sacrificio a Dios. El sonido de las trompetas y los cánticos llenaban el aire. El pueblo estaba feliz, y David, vestido con una túnica sencilla de lino, saltaba y danzaba sin miedo ni vergüenza. Pero no todos estaban felices con esto. Hasta que finalmente, cuando el arca llegó a Jerusalén, hubo una gran celebración. Pero desde una ventana del palacio, Mical, la esposa de David, observaba todo con enojo. Ella era hija del rey Saúl, y pensaba que un rey debía comportarse con dignidad y seriedad, no bailar y saltar como cualquier otra persona del pueblo. Cuando David regresó a su casa, Mical lo confrontó con desprecio. «Qué deshonroso te has visto hoy. Un rey no debería comportarse así», le dijo. Pero David no se avergonzó ni por un momento. Con firmeza le respondió: «Lo hice para el Señor, y si tengo que humillarme aún más para alabarlo, lo haré con alegría». Dios vio el corazón de David y se agradó de su adoración. En cambio, Mical, por despreciar la alegría en la presencia de Dios, nunca pudo tener hijos. David entendió que lo más importante no era lo que otros pensaran de él, sino honrar a Dios con un corazón sincero. Y desde ese día, el Arca del Pacto estuvo en Jerusalén, trayendo bendición a toda la nación. David organizó a los sacerdotes y levitas para que adorasen a Dios todos los días en el santuario. Él mismo escribió muchos de los salmos, canciones de alabanza que hoy todavía cantamos. David se convirtió en un ejemplo de alguien que adoraba a Dios con todo su ser. No le importaba lo que otros dijeran, solo quería agradar a Dios. Su amor por la presencia de Dios fue tan grande que siglos después, Jesús sería llamado el Hijo de David, porque tenía un corazón conforme al de Dios. El pueblo aprendió que la adoración no es solo cantar o tocar instrumentos, sino entregarle a Dios lo mejor de nuestro corazón. David había cometido un error al principio, pero al corregir su camino y hacer las cosas como Dios quería, trajo bendición a su vida y a toda la nación. Esta historia nos enseña que adorar a Dios es lo más importante. No se trata solo de cantar o bailar, sino de hacerlo con un corazón sincero. Dios se agrada cuando lo buscamos con amor, sin importar lo que otros piensen. ¿Y tú? ¿Cómo puedes adorar a Dios hoy? ¿Con una canción, con una oración o con un corazón lleno de gratitud?